Muy buenos días, tarde, noche, para que estén en su país. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo video. Vamos a estar hablando de mi opinión respecto a uno de los temas, tal vez el tema más polémico que hubo alrededor del Arnold Classic del año 2024. Obviamente estamos hablando, creo que podemos llegar a estar todos relativamente de acuerdo, que es acerca de la decisión de dar a Wesley Vissers campeón de la categoría Classic Physique por encima de Ramón Dino. Y además ciertos resultados que creo que estuvieron un poco fuera de lugar, a pesar de lo visto, yo creo que por la mayoría de las personas que vimos lo que fue la competencia. Así que sin nada más que aclarar, comencemos. Bien, sobre decir antes que nada que este video no es ninguna clase de insulto o de forma de ver hacia ninguna otra persona que opine del tema. Que yo opine de una forma no quiere decir que esté insultando a una persona que opina de forma distinta. Por ende, si ven o si se consiguen con algún otro creador de contenido de la plataforma el cual opina de forma distinta a mí, no quiere decir que yo esté defenestrando su opinión, sino que sencillamente no la comparto. Así que comencemos. Bien, primero que nada establezcamos ciertos parámetros dentro de lo que es obviamente una comparación justa, y es que evidentemente creo yo que Ramón Dino y Wesley Vissers son dos culturistas de grandísimo nivel y con una estética muy distinta. Ramón Dino, una estética mucho más tirando a la que puede llegar a haber marcado Christopher Bumstead o Sebam en estos últimos años, es decir, unas clavículas amplias con una cintura pequeña y un cuerpo proporcionado, mientras que Wesley Vissers tiene un cuerpo totalmente distinto, mucho más masivo, mucho más grande, mucha menos estética, cintura más amplia, de acuerdo, espalda más cargada, una condición mucho más seca, tal vez sin tanta redondez, sin tanta estética dentro de su físico, y obviamente un look totalmente distinto. Luego, si vamos puntualmente a lo que es la condición de uno contra uno, creo que estamos todos relativamente de acuerdo que si bien Ramón Dino estaba más vascularizado, Wesley Vissers está un poco más seco. Sobre todo esto se podía ver de frente en lo que eran los cortes de las piernas. Y si bien yo creo que, por ejemplo, Ramón Dino contaba con estriaciones en las piernas, siento que Wesley Vissers seguía teniendo un poco más de separación. Ahora, si nos ponemos a ver puntualmente las poses obligatorias, que son evidentemente con las cuales se decide el posicionamiento de cada uno de los culturistas, vemos que, por ejemplo, a opinión de muchas personas, Wesley Vissers ganaba la doble bíceps de frente. Opinión la cual yo lamentablemente no comparto. Me sigue pareciendo que Ramón Dino ofrece mucho más que Wesley Vissers en esta pose, desde la cintura más estrecha hasta incluso un vacuum muchísimo más estético y más pronunciado que Wesley Vissers, que con su caja torácica de forma un poco particular, si se quiere, da una forma un poco más extraña. Por otra parte, cuando pasamos con lo que son las poses de perfil, vemos que Ramón Dino tiene una superioridad innegable en la parte de las piernas, desde el femoral hasta la densidad de las mismas piernas, además de tener unas piernas, unos brazos, perdónenme, mucho pero mucho más pronunciados que Wesley Vissers, que en comparación a su torso, sus brazos quedan mucho pero mucho más chicos. Por otra parte, en la doble bíceps de espalda yo creo que es en la que tal vez la mayoría podemos estar de acuerdo que Wesley Vissers está mucho mejor que Ramón Dino, y es que la densidad, amplitud y tamaño en general de su espalda es mucho pero mucho más grande que la de Ramón Dino. No solamente porque vemos unos trapecios más grandes, sino porque incluso sus dorsales están más desarrollados y posee unas mejores inserciones. No necesariamente porque se inserten más abajo, sino porque sencillamente la inserción es mucho más cargada en cuanto a tamaño muscular. Por último iríamos a la pose de abdominales y cuádriceps, en la cual yo creo que no hay color y el punto de comparación es estúpido, debido a que Ramón Dino destruye a Wesley Vissers en esta pose, no solamente por el hecho de que sus piernas en esta pose se ven un poco mejor, sino porque incluso vemos que a pesar de que Wesley Vissers tiene más separación en la parte de los cuádriceps, en lo que es la parte del abdomen se le ve mucho pero que mucho más borrado, además de tener unas inserciones en el abdomen evidentemente peores que las que tiene Ramón Dino. Además de esto, si contamos el hecho de que ambos intentan utilizar lo que es el vacuum, vemos como Ramón Dino saca una ventaja indescriptible en comparación a Wesley Vissers, el cual se le nota que aún no tiene dominada la técnica del vacuum. Por último iríamos a la pose clásica favorita de cada uno de los culturistas, por ende esta comparación a veces se torna un poco complicada, dado que evidentemente no estamos comparando las mismas poses. Sin embargo, supongamos que hacemos esta comparación con esta especie
doble bíceps, o en realidad sería un solo bíceps de frente con una especie de expansión dorsal, vemos que de todas formas, si bien Wesley Vissers posee más tamaño, Ramondino sigue manteniendo esa línea mucho más clásica, que es lo que venimos viendo hace aproximadamente 4 o 5 años desde el campeonato de Chris Bumstead allá por el año 2019 contra Brion Ansley, un culturista mucho más estético, más proporcionado y hasta incluso les diría con una condición un poco más esperable para lo que es la categoría, es decir, una condición seca, de acuerdo, pero no extremadamente rayada como la condición que podríamos llegar a ver en un Open, como puede ser el caso de Hadi Choopan. Evidentemente todo esto es mi opinión y pueden estar o no de acuerdo con ella. Si bien yo creo que vimos al mejor Wesley Vissers en toda su historia, hasta el momento incluso les diría, lo cierto es que no vimos al mejor Ramondino, y si bien muchos podemos estar de acuerdo en que Ramondino llegó mucho mejor en el año 2023 para el Mister Olympia, en lo que fue el mes de noviembre, esta condición y tamaño que llegó para el Arnold Classic 2024 no fue para nada mala, sin embargo fue evidentemente inferior a lo que trajo en el año 2023 para el Mister Olympia. Ahora bien, si bien esto puede llegar a ser un punto importante a la hora de compararlos, me sigue pareciendo que Ramondino traía un físico el cual se acopla mucho más a la categoría de Classic Physique, más que realmente el físico que trae Wesley Vissers, el cual, bajo mi pequeña opinión, creo que no es más que un Classic con mucho más tamaño, ya que obviamente por su altura y por el hecho de las inserciones que tiene, obviamente no es tan estético, más que nada por la poca redondez que poseen en varias de sus inserciones. Evidentemente tal vez la más importante siendo el dorsal, el cual en comparación al de Ramondino es mucho más cuadrado y evidentemente menos estético. Si bien yo no creo que esto haya sido un robo, como mucha gente dice, ya que me parecería una ridiculez ponerlo como robo, de acuerdo, definirlo como robo, sí me sigue pareciendo que fue un resultado por lo menos un poco curioso. No solamente porque no es congruente y coherente con lo que se viene dando en los últimos años, sino que establece una línea nueva a lo que es la categoría Classic, y es estos culturistas cuadrados, tal vez con no tanta estética, pero con mucho tamaño y sequedad. Por ende nos queda preguntarnos realmente, ¿qué estarían evaluando en este exacto momento en Classic Physique? Ya que de hecho, si nos vamos, por ejemplo, al caso de Urs y de Brion, estaríamos todos más que nada de acuerdo en que Brion es un físico mucho más parecido al de Wesley Vissers que al de Ramondino. Y sin embargo vemos como Brion Ansley queda cuarto en vez de tercero, siendo que Urs estaba muchísimo menos condicionado. Por ende, si bien la comparación no es exacta y no es igual, creo que nos da un poco la señal de que si vemos que el culturista menos estético queda por arriba, no se explica por qué el hecho es que Brion quedó por debajo de Urs Kalecinski, siendo que era menos estético pero más condicionado. Por ende, evidentemente esto salta a la ficha a la luz, que es una incongruencia. Sobra aclarar que todo esto es mi opinión y ustedes pueden estar o no de acuerdo con ella. Evidentemente para mí este resultado no fue el que yo habría dado si yo hubiese sido juez, pero no me parece ninguna locura. Sin embargo, yo creo que todos más o menos podemos tener una opinión distinta sin tener que recurrir a insultos por ningún lado. Les mando un abrazo, un saludo y adiós.